El profeta Isaías en el capítulo 9 comienza diciendo: mas no habrá siempre oscuridad. Así comienza el capítulo 9. Mas no habrá siempre, lo cual significa que el sufrimiento por el cual Israel iba a pasar tenía un límite. No iba a suceder eternamente el sufrimiento en ellos. Y entonces cuando nosotros escuchamos estas noticias, son agradables, porque a pesar de que la profecía se ha dado y la profecía ha indicado que el pueblo será llevado cautivo, la promesa es que esa cautividad no durará por siempre, sino que tendrá un límite. Y cuando nosotros pensamos en esto, hay mensajes o noticias que no quisiéramos escuchar. Sin embargo, siempre vivimos con ese pendiente, que un día vamos a escuchar ese mensaje que nos causará tristeza, un mensaje que no queremos recibir. Sin embargo, tarde o temprano la recibiremos. Este capítulo de Isaías nos cuenta precisamente del mensaje que recibió el pueblo de Israel en medio de una incertidumbre. Un mensaje que, a diferencia de los mensajes que nosotros no queremos escuchar, este mensaje sin duda trajo calma y sosiego, quietud al corazón del pueblo. Y esto es el anuncio de la Navidad. Este es Adviento, amados hermanos. Un anuncio que trae esperanza al corazón de aquellas personas que sufren. En la palabra del Señor, en la Biblia, en las Escrituras, nos enseñan una y otra vez que todo lo que los profetas han dicho y dijeron se cumplió en tiempo y en forma. Todo lo que se anunció tuvo un cumplimiento. Y esto sin duda, amados hermanos, trae esperanza a nuestro corazón, saber que el Señor siempre cumple su palabra. ¿Sí? Esto trae quietud a nuestro corazón. Ahora la pregunta aquí es: ¿cuál es el efecto que produce la palabra del Señor en nosotros? Cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, cuando tú la estudias, ¿qué efectos nosotros obtenemos de esta palabra? Porque ciertamente cuando nos toca pasar por alguna situación difícil en nuestra vida, o que ahora mismo tú estés atravesando algo, y cuando tú vas a la palabra encuentras calma, quietud. Eso es lo que produce la palabra en nosotros. Entonces el pasaje que hemos leído nos muestra tres efectos que produce el mensaje del Señor en nuestros corazones. El primero, dice el versículo 1, que el profeta Isaías: mas no habrá siempre oscuridad. Mas no habrá siempre oscuridad. Es el primer efecto que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Produce entendimiento. Produce entendimiento. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué pasó con ese pueblo que andaba en tinieblas? Dice el texto: vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta está hablando de eso precisamente y está diciendo: el pueblo que estaba en tinieblas va a ver esa luz que irradia, esa luz que alumbra a todo hombre. Y lo que encontramos en Isaías, desde los capítulos 7 hasta el capítulo 12, contiene profecías que Isaías había proclamado durante el reino de Acaz. Acaz fue uno de los reyes malos, muy malos, que reinaron durante el periodo en el cual Isaías profetizó. Y Acaz fue nieto de Uzías e hijo de Jotam. Fue prácticamente un rey muy malo. Además de ser muy malo, un rey farsante. Dice el libro de Reyes, segundo de Reyes 16:2, y no hizo lo recto, hablando de este rey. Dice: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y esto es interesante, hermanos,
Porque cuando leemos el capítulo 16 del libro de Reyes, encontramos que este rey Acaz siguió las tradiciones que veía en los pueblos vecinos. Y entonces, como en los pueblos vecinos ofrecían a sus hijos como holocausto a sus dioses, entonces también Acaz lo empezó a hacer. Él pasó e hizo estos sacrificios a los dioses, ofreciendo su propio hijo. Y observamos aquí entonces que Acaz fue un rey que llevó al pueblo a desobedecer a Dios. Por eso el texto dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Hermanos, la luz para los israelitas, para los hebreos, era concebido como el resplandor de la presencia de Dios. Eso es la luz, el resplandor de la presencia de Dios. Dice el Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor, con su luz, manifiesta su presencia en nuestra vida. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de los Corintios, 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. La luz era símbolo de la presencia de Dios. Pero ¿qué más es la luz? Representaba también para el pueblo de Israel las bendiciones y la revelación de Dios hacia el pueblo. Dice el capítulo 30 de Isaías, capítulo 30, versículo 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Y allí está el profeta Isaías. Entonces, esta luz que promete el profeta es una luz que nos habla de que Dios está presente en medio de su pueblo, pero que esta luz misma trae sabiduría a nuestras vidas. Sabiduría. Entonces, vemos y preguntamos, ¿qué es la sabiduría? ¿Se ha preguntado usted qué es la sabiduría? Porque hablamos y escuchamos de la sabiduría. Pero la sabiduría es ese conocimiento que tú puedes aplicar. ¿Sí? Un carpintero aplica los conocimientos para hacer una mesa, una silla, una puerta. Entonces, sabiduría es ese conocimiento aplicado. Es ese conocimiento usado también para interpretar y reaccionar ante la vida, es decir, cómo nosotros tomamos decisiones. ¿Lo hacemos sabiamente? Por eso algunos han definido que la sabiduría es una combinación de la habilidad de poder discernir, de ser discreto, de ser prudente y de obrar de manera correcta. Eso es sabiduría. Que tú puedas discernir las cosas, que tú seas discreto, que tú seas prudente y también que tus acciones sean correctas delante de Dios. Entonces, por lo tanto, la sabiduría es aplicar lo que sabemos a nuestras vidas de forma cotidiana, de tal forma que Dios sea glorificado, que sea Él complacido en todo lo que nosotros hagamos. El hermano Jerry Cross, hablando precisamente de esto, de la sabiduría, él hace una pregunta en uno de los libros que él escribe y él dice, ¿cuántas cosas he hecho agradable delante de Dios como creyente? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días, hermanos. ¿Cuántas cosas agradables hiciste? Y voy a cambiar esta pregunta para la ocasión. ¿Cuántas cosas agradables hiciste en esta semana? Podemos reflexionar la pregunta. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a glorificarle. Porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
¿Dónde y cuándo glorificamos a Dios? ¿Nada más aquí en la iglesia? Cuando nos reunimos, venimos a cantar los himnos de Navidad que son hermosos, las entonamos. ¿Solamente aquí glorificamos a Dios? No, hermanos. Tú glorificas a Dios, yo glorifico a Dios en todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo. Entonces nuestra vida es adoración completa delante de Dios. Y esto es sabiduría, hermanos. El hecho de cada uno de nosotros poder aplicar eso que hemos recibido del Señor. Y solo podemos hacer esas cosas agradables si Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nuestro corazón, nosotros podemos alabar a Dios, gozarnos de Él. Entonces es la presencia de Dios, hermanos, que ilumina, nos capacita, nos habilita para hacer luz. Porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si yo he sido llamado a ser luz, es obvio que mi vida debe glorificar el nombre del Señor. Entonces, las promesas dadas al profeta Isaías se hizo realidad, hermanos, con la llegada de Cristo, pues en Cristo nosotros encontramos la luz. Porque Cristo vino a traer la luz a aquella ciudad que vio y dio testimonio del nacimiento de Cristo, Belén, una ciudad pequeña, pero que el Señor en su soberana voluntad decidió que ahí naciera esa luz que venía, como dice Juan, a todos los hombres. Esa luz que resplandece venía a nosotros. Y aquella luz, hermanos, vino y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, podemos nosotros observar aquí que Cristo vino a traer la luz a aquellos que estaban en tinieblas, aquellos que cubiertos con el velo de la ignorancia estaban sumidos en la desesperación. Y en esta ocasión recordamos a Lutero, Martín Lutero, que él encerrado en el convento sufría por no poder librarse de sus pecados, de tal forma que continuamente estaba en el confesionario pidiendo se le aplicara penitencia para poder restaurar sus faltas y así estar en paz consigo mismo. Pero a pesar de todo lo que él hacía, no tenía paz interior, hasta que leyendo la Escritura encontró la luz al leer estas palabras: el justo por la fe vivirá. El entendimiento de la gracia de Dios llegó a él, produciendo paz a su vida. Y esto es lo que produce el Evangelio, hermanos. Un cambio de dirección en donde empieza a ver las cosas de forma diferente, y obvio que esto trae a nuestras vidas paz y luz, entendimiento, porque creemos en Cristo. Entonces, el mensaje que hemos leído y el pasaje que hemos leído nos muestra tres efectos que produce la palabra del Señor en nosotros. Primero, produce entendimiento. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Segundo, produce alegría. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora, hermanos, cuando el pueblo está escuchando esto, todavía no es una realidad, porque el pueblo está sumido en la desesperación, está sufriendo. Entonces recibe este mensaje en un momento difícil, y la promesa de Dios, de alguna manera lo vemos aquí, abre un futuro para el pueblo. Por eso Isaías 29:19 nos dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El pueblo está sufriendo, ya no habrá alegría en su rostro, sí,
pero aquí el Señor les recuerda su promesa. Por eso decíamos al inicio, hermanos, que Dios cumple su palabra. Lo que Él ha dicho, sin duda, ha de cumplir. Entonces, ¿qué es alegría? Porque dice el texto que habrá alegría, dice el versículo 3, pero ¿qué es la alegría, hermanos? ¿Se llama alegría a la emoción o al sentimiento que se experimenta cuando algo provoca felicidad o júbilo? En este caso, una buena noticia. Un mensaje que llega al WhatsApp o al correo, donde se te notifica que tal vez, voy a poner un ejemplo nada más, te aumentan el sueldo. Causa alegría, ¿verdad? O los que reciben la noticia de que están embarazados también. Son noticias que causan alegría. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo alegre? Y cuando hay alegría, ¿sabes? El rostro lo refleja. ¿Sí? Cuando hay tristeza también el rostro lo refleja. Entonces vemos aquí que la alegría que experimentan los hombres en esta vida, a pesar de que disfrutamos alguna noticia, muchas veces esa alegría es efímera, pasajera, porque no permanece para siempre. Sin embargo, hermanos, el Evangelio no solamente causa una alegría temporal, sino una alegría que permanece para siempre. Por eso dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, dice el profeta, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos, hermanos, por todo lo que el profeta Habacuc ha dicho? Nos preocupamos, como dice aquí, aunque la higuera no dé renuevos. El alimento, la comida, la cosecha, el olivo. Y aquí Habacuc está mencionando de todas esas cosas que tienen que ver con una crisis. Pero él está diciendo, aunque falte todo ello, con todo eso, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios. Pero ¿cómo es posible? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible regocijarnos en el Señor cuando estamos atravesando por una situación difícil en nuestra vida? ¿Es posible entonces alegrarse en el Señor? Por eso el mensaje, hermanos, nos habla de eso. El pasaje que hemos leído nos muestra esos efectos, 3 efectos que produce el pasaje, la escritura en nuestros corazones. Produce entendimiento, el pueblo vio gran luz, el pueblo que estaba en tinieblas. Produce alegría, como dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y por último, produce libertad. Versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hermanos, lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado escuchando, nuestro mundo necesita ser reconciliado con Dios. Nuestro mundo necesita de la paz que Dios ofrece. Esa paz, hermanos, que nos hace verdaderamente libres. Las guerras no van a acabar mientras los hombres sigan en control de sus vidas. Y no estoy hablando, hermanos, solo de guerras entre naciones o en grupos, sino estoy hablando y estamos hablando también de las guerras que se libran aún entre las propias familias, pues muchos de estas aún siguen prisioneras de Satanás. El Evangelio produce verdadera libertad en nuestro corazón, porque las guerras, hermanos, que hoy se levantan, ¿dónde inician? Estas guerras personales, relacionales, nacionales, mundiales, ¿dónde comienzan, hermanos? Y leemos en la palabra que son el fruto del egoísmo, de la falta de paz que se inicia en el corazón del hombre y se proyecta hacia el exterior.
O sea, las guerras comienzan en el corazón. Por eso Jesús vino a quebrar ese pesado yugo. Jesús vino a rescatarnos de las garras de Satanás y a darnos la paz que produce verdadera libertad. Solamente Cristo, hermanos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dijo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso Jesús dijo, hermanos: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Esa paz produce verdadera libertad. Esa es la paz que nosotros disfrutamos. Entonces el evangelio, hermanos, no es momentáneo. Dice el versículo 7 del pasaje de Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y luego me llama la atención que el profeta termina esta parte diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, la promesa es Dios diciendo: yo haré realidad esto. Una promesa para el pueblo, hermanos. ¿Y cuál era la promesa? Dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Poder disfrutar de la paz que solamente Cristo nos da. Estos versículos entonces nos recuerdan que las promesas de Dios a Israel no tienen límites, y sin duda alguna esta promesa también se ha hecho realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por lo tanto, podemos asegurar que esta promesa nos ha alcanzado también a nosotros el día de hoy. Tú puedes disfrutar de la paz de Dios. La Biblia de hecho nos enseña una y otra vez que todo lo que los profetas dijeron se cumplió en tiempo y en forma. Y esto sin duda, hermanos, trae esperanza a nuestro corazón, saber que el Señor cumple su palabra. Nosotros batallamos para eso, hermanos. Batallamos para cumplir nuestras promesas. Prometemos algunas cosas y luchamos con ello, ¿verdad? Somos humanos, pero el Señor no, hermanos. Él cumple su palabra, y la promesa para Israel fue que el Señor traería entendimiento, alegría y libertad para el pueblo que iba a ser llevado cautivo, porque recuerden que Isaías está hablando a un pueblo que todavía no es llevado cautivo, porque el profeta Isaías es uno de los profetas que está antes, ¿sí?, del cautiverio. Y entonces él está hablando a un pueblo que todavía no se va, que está ahí, un pueblo que está siendo llamado a obedecer a Dios. Pero Dios en su soberana voluntad sabe que el pueblo como quiera no va a hacer caso. Aún así se dan cuenta que Él promete eso al pueblo y dice: ok, ustedes no van a obedecer, se van a ir cautivos. Pero yo juro, dice el Señor, que el entendimiento, que la paz, que la libertad, haré que sean realidad en ustedes. Hermanos, es la gracia del Señor. Y esta es la promesa que el Señor ha cumplido. Es decir, el Señor cumplió en su persona esta promesa. Y hoy podemos disfrutar, hermanos, de esto. Sin embargo, posiblemente, yo no lo sé, alguien no esté experimentando esto en su vida. Alguien el día de hoy llegó tal vez preocupado por las cosas y que no esté experimentando de manera plena
esta bendición que Dios está prometiendo a su pueblo: entendimiento, ¿sí?, alegría, libertad. Si tú no estás experimentando esto, yo te invito a creer en Cristo, creer que Él tiene el poder para cambiar esta realidad presente. No importa la situación que tú estés viviendo hoy, el Señor puede cambiar eso, porque Él tiene el poder para hacerlo. Solamente Dios puede traernos paz, hermanos. ¿Y sabes cuándo experimentamos esa verdadera paz? Cuando atravesamos por una situación difícil en nuestra vida, en nuestra familia. Y a pesar de que los pronósticos tal vez no sean alentadores, y a pesar de que los doctores o los médicos nos dicen: oye, del 100% hay un 99% que no será exitosa esta operación, o probabilidades de que no salga bien. Y contra todos los pronósticos, el Señor habla a nuestro corazón. El Señor nos recuerda que su palabra se cumple, porque tú y yo creemos en un Dios vivo y verdadero, en un Dios poderoso. Entonces, levantemos, como dice Lucas: erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. Entonces, mientras esperamos la llegada del Señor, hermanos, con paciencia, sigamos trabajando para el Señor, sigamos honrando su nombre, sigamos glorificando su nombre. Alabemos su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú cumples tu palabra en nuestras vidas. Y todo lo que el profeta Isaías habló al pueblo se hizo realidad. No solo aquellas cosas que trajo tristeza al corazón del pueblo, trajo dolor, sino también, Señor, la promesa de restauración para el pueblo. Ellos experimentaron eso y nosotros también hemos alcanzado esta promesa, esta gracia en nuestras vidas. Ahora, Señor, que esperamos tu regreso una vez más, te rogamos, Señor, que con paciencia, pero con gozo, podamos esperar mientras trabajamos, mientras te servimos, esperando, Señor, que tú volverás una vez más por tu amada iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.